Bueno, continuamos con esta clase referida a la jurisdicción, a la competencia, que son las dos materias centrales. Entre jurisdicción les di las características de la jurisdicción penal, características que son aplicables tanto a la jurisdicción provincial como a la jurisdicción del orden federal. Vamos ahora a intercalar, antes de llegar estrictamente a la competencia, a una idea de cómo está organizado el Poder Judicial en La Pampa, eventualmente el Poder Judicial, es decir, para que ustedes tengan una idea de cómo es la estructura del Poder Judicial y de lo que vamos hablando. Por supuesto que no es la intención de que ustedes se memoricen cada uno de los organismos jurisdiccionales y judiciales que existen dentro de la provincia de La Pampa, pero sí es bueno que arranquemos teniendo una idea de lo que estamos hablando, además hay una continua referencia a distintos órganos. Digamos que un poder judicial, ¿cómo se estructura? ¿Cómo está vertebrado? Es decir, a medida que crece la población y la conflictividad, se va complejizando el poder judicial. Cuando la provincia de La Pampa estaba en sus albores, una provincia con pocos habitantes, menos compleja, con menos conflictividad, las circunscripciones eran menos, los tribunales eran menos, la cantidad de fueros específicos también eran menos. Es más, hasta no hace mucho tiempo, cuando ingresé al Poder Judicial, podríamos hablar que la justicia penal estaba dividida a grandes rasgos en la justicia penal y en lo no penal. Al poco tiempo se fueron desgajando otras competencias, como el fuero de familia, luego vino el fuero laboral, el fuero de ejecución, pero digamos que si ustedes quieren tener una referencia de cómo va evolucionando un poder judicial, tienen que ubicarse, por ejemplo, en la que ahora son las localidades más pequeñas. Si ustedes van a Victorica, van a ver que hay un juez que tiene, o hasta hace poco tiempo era multifuero, y que ahora ya empieza a haber pequeñas definiciones en cuanto a la competencia, y cuando uno llega a Santa Rosa o a General Pico, que son las dos circunscripciones más grandes, uno ya advierte que se van especializando los fueros y se van creando nuevas circunscripciones. La Pampa tiene 4 circunscripciones. La mayor con competencia, la mayor en cuanto a cantidad de población, en cuanto a tramitación de causa, no la de mayor extensión, que es la ciudad de Santa Rosa, con cabecera en la ciudad de Santa Rosa, primera circunscripción, la segunda con asiento en la ciudad de General Pico, la tercera con asiento, la cabecera en General Hacha, y la cuarta con asiento en Victorica. Nosotros cuando veamos la distribución del Poder Judicial lo podemos ver desde la cabeza o lo podemos empezar desde los órganos inferiores. Bueno, como ustedes quieran imaginarse ese diseño, que en cierto modo es piramidal, pero como les decía el otro día, en la idea de la independencia de los tribunales también está eso, que los tribunales superiores no tienen una cuestión de jerarquía respecto a los inferiores, en cuanto a las decisiones jurisdiccionales, siendo independiente cada tribunal respecto tanto del tribunal que va a revisar sus sentencias como del superior tribunal. En la cabeza del Poder Judicial de la provincia de La Pampa, y así lo dice el artículo 88 de la Constitución de la provincia de La Pampa, está: el Poder Judicial será ejercido por un superior tribunal de justicia y demás tribunales que la ley establece. Y también forman parte del mismo, es decir, del Poder Judicial de La Pampa, los titulares de los ministerios públicos. La Constitución prevé que el Superior Tribunal estará constituido por número impar de miembros no menor a 3. Actualmente el Superior Tribunal está constituido por 5 miembros, y una ley determina que se dividirá en salas. Esto es una diferencia, por ejemplo, con otras cortes o con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la presidencia se rotará anualmente entre sus miembros. Esta es una característica muy importante que prevé la Constitución de La Pampa, que nos diferencia de algunas otras provincias, que tiene que ver con la división en salas, en cada causa no actúan los 5 miembros, y la rotación de la presidencia, es decir, no hay reelección en cuanto a la presidencia, ni tampoco presidencias que duren más de un año. Lo cual es un sistema que yo me animaría a decir que es muy sano, muy criterioso, porque evita cuestiones o tensiones internas en cuanto a situaciones en que más de una persona puede aspirar a la presidencia.
En la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ustedes sabrán, las presidencias duran 3 años y los presidentes pueden ser reelegidos. No olvidemos el caso del doctor Lorenzati, que fue presidente de la Corte Suprema durante muchos años. Ahora se ha dado una rotación hacia el doctor Rosenkrantz. La provincia de La Pampa tiene 5 miembros, tiene presidencia rotativa y está dividido en salas. ¿Cuántas son las salas del Superior Tribunal? Tiene 4 salas, de las cuales, digamos, 3 importantes y una menor. La sala A tiene que ver con el fuero civil, comercial, laboral, minería y de familia. La sala B, que es estrictamente penal y contravencional. La sala C, que tiene la competencia originaria del fuero contencioso administrativa. Y una sala menor, digamos, en cuanto a voluminosidad, que es la sala D, que tiene que ver con los recursos administrativos dentro del Poder Judicial. Es importante que ustedes, como mínimo, entiendan que hay 3 salas A, B y C, integradas por 2 miembros cada uno, y que en caso de que haya disparidad de criterio entre los jueces para una decisión, quien define es el presidente de la otra sala. Cuando hay una disparidad entre los miembros de la sala B, que es la sala que yo integro, penal, define el presidente de la sala A, y cuando hay una disparidad entre los miembros de la sala A, define el presidente de la sala B. Eso para que sepan las cuestiones de organización institucional. El presidente del Superior Tribunal no tiene ninguna función jurisdiccional durante el año que ejerce la presidencia, salvo que haya sido convocado a actuar en pleno. Una actuación en pleno tiene competencias cuando hay cuestiones de constitucionalidad o acciones declarativas de constitucionalidad. Son excepcionales, pero puede que haya cuestiones que tienen que ver con la competencia en pleno de los 5 miembros del Superior Tribunal, y en ese caso el presidente excepcionalmente también reasume sus facultades jurisdiccionales. El resto del año tiene que ver más con el gobierno y la superintendencia sobre el resto de los organismos, que, dicho sea de paso, es muy intensa, dado que tiene que ver no solo con la administración de los recursos económicos, que generalmente son escasos, como puede pasar en cualquier órbita del Estado, sino también con el manejo de los recursos humanos y con la gestión de nuevas ideas y de nuevas propuestas que tienen que ver con la corrección con el funcionamiento del resto del Poder Judicial. El artículo 90 de la Constitución Nacional dice que el Ministerio Público será ejercido ante el Superior Tribunal de Justicia por el Procurador General. El Procurador General es la cabeza del Ministerio Público, que tiene como 2 grandes ramas: el Ministerio Público Fiscal, donde están incluidos todo el cuerpo de fiscales, investigadores, en sus distintas jerarquías: fiscal general, fiscal común o fiscal adjunto, y también la defensa pública, donde se están agrupados los defensores públicos tanto del fuero penal como del fuero civil. Si vamos a la siguiente filmina, podemos ver que en la provincia de La Pampa existen los siguientes fueros: el fuero civil, comercial y de minería, el fuero laboral, el fuero de ejecución, concurso y quiebra, el fuero penal, el fuero contravencional, el contencioso administrativo y el fuero de familia, niñas, niños y adolescentes, que, como les decía, todos los fueros no están en todas las circunscripciones, y en todas las circunscripciones no tienen la misma cantidad de organismos e instancias. El organigrama está dado por la ley 2574, que es la orgánica del Poder Judicial, en el cual les decía que están organizados en 4 circunscripciones. El fuero contencioso administrativo podríamos decir que es el más pequeño en cuanto a su estructura, dado que es un fuero de instancia única, es decir, funciona solamente como fuero originario por ante el Superior Tribunal de Justicia, que es la sala contencioso administrativa, y tiene asiento en la primera circunscripción judicial. Es decir, el fuero contencioso administrativo es una sala administrativa compuesta de 2 jueces del Superior Tribunal, con 2 secretarías, y en el cual se radican todas las causas contra la administración pública, en el cual el ciudadano litigue contra la administración pública,
fuero que absorbe toda la litigiosidad de toda la provincia y donde desde el inicio hasta el final se lleva adelante por ante el Superior Tribunal. Esta es una característica muy particular de La Pampa y está prevista en la Constitución Nacional, que el fuero contencioso administrativo sea una competencia originaria y exclusiva del Superior Tribunal de la provincia de La Pampa.